a todos nuestros amigos que siguen en este espacio, este esfuerzo de información que representa este programa de Fafico y Fafa. Y yo quiero decirle que hoy puse en primer lugar con mi memoria precisamente el origen propio de Fafico. Porque en este 14 de febrero que pasó, yo no podía pasar por alto el hecho de que en 1965, en un restaurante del Conde, Magali y yo nos hicimos novios. Nuestros amores nacieron el 14 de febrero de 1965. Y lo grande es que 2 meses después explotó la guerra. Y ella me acompañó en la guerra, estuvo conmigo, nos casamos entonces en plena guerra y fuimos juntos. En mi persecución, en la angustia de la vida, en sus necesidades, y ella me acompañó en la cárcel durante las persecuciones y además yo no podía trabajar. Ella era la base material también de la casa. Permítame pues que este programa yo pueda comenzarlo con ese recuerdo, porque ese es un recuerdo que es parte esencial de mi vida. Creo que muy bonito el recuerdo de mi padre, que trae esa memoria de esa mujer tan fantástica que apoyó y aportó tanto, no solamente en República Dominicana, sino en todo el mundo. Pero qué mejor regalo para cualquier persona, ella estaría muy contenta, de una mujer amante, profesora universitaria durante muchos años, amante de una nueva educación, que hoy anunciar que el Indotel celebró este viernes pasado, 14 de febrero, la graduación de 3.500 personas. Un 14 de febrero, eso es una... Creo que es una fecha muy bien escogida porque el esfuerzo y el sacrificio que ha dado eso se va a replicar en el bienestar de 3.500 hogares de República Dominicana. Ese es el trabajo del Infotep, de verdad se está superando con creces. Después yo imagino que habrá una recopilación al final de este próximo periodo, porque las transformaciones y el impulso que se ha dado es realmente impresionante. Ahora, impresionante también es que finalmente vamos a tratar, no estoy diciendo se va a lograr inmediatamente, de acabar con un flagelo. Señores, el chantaje telefónico es una de las cosas más peligrosas. La gente está acostumbrada aquí, como le pasó a un primo querido, a que lo estafaron, le dijeron que era un pelotero y le hicieron depositarle dinero a una tarjeta a otra persona, dinero de llamada porque estaba lejos, y le tumbaron un par de miles de pesos. No, señores, yo viví en México y en México ese delito, que es desde las cárceles también, llega a desarrollarse tanto que hubo grupos de personas, cientos de personas, que han sido estafadas, extorsionadas, amedrentadas, sin siquiera haber visto a sus captores. Del ambiente de terror que le crean. El último caso que creí, creo que fue en Chihuahua, como en un hotel habían varias personas y las llamadas telefónicas consiguieron aterrorizarlo, no se atrevieron a llamar a nadie, porque le dijeron que estaban todos rodeados, que las comunicaciones estaban interceptadas, y cómo extorsionaron a esa gente. Es un delito que ha terminado además provocando sicariatos, todo porque te dan todos los servicios desde la cárcel. ¿Y quién puede proveer datos sobre criminales que te puedan ser útiles para un atraco o para un asesinato? Desde la cárcel. Entonces, ese delito está rampante. En la cárcel entran los celulares. A la cárcel entran los celulares, como entra la droga, como entra el alcohol. Siempre hay contrabando. Es muy difícil parar un contrabando donde la gente está luchando siempre contra los controles. Pero, ¿qué pasaría si las cárceles dejan de tener señal de celular? Se intentó hace unos años. Se compraron los aparatos por la Procuraduría y al parecer se ha mencionado en la prensa que terminaron utilizándose para evitar
intercesiones en la casa del procurador del momento. En esta ocasión, dos de mis funcionarios favoritos y gente favorita, que se llama Farideh Raful como ministra del Interior y Guido Gómez Mazara como presidente del Indotel, firmaron un acuerdo para suspender las transmisiones telefónicas desde la cárcel, las transmisiones de celulares desde la cárcel. Y tú sabes que esa asociación, Guido y Farideh, con relación a regular un vínculo con el centro de la prisión, es un indicador. Son dos jóvenes de la etapa de la lucha, que no son hijos de la aristocracia económica. Uno es hijo de un hombre con una gran conducta como es Farideh de Tony Raful, nuestro embajador en España, y el otro es hijo de un mártir de la República, que es el Moreno. Yo creo entonces que ellos dos son también, en cierta medida, un anuncio, una muestra de lo que uno quisiera que siguiera pasando, de que las jóvenes generaciones asumieran lentamente el poder. Señores, quédense con nosotros, que hoy vamos a hablar del cambio climático y cómo nos afecta a nosotros en nuestra vida cotidiana ahora y para el futuro. Los esperamos. Desde el 2011, las costas caribeñas, desde el oriente de la isla de Tobago hasta el occidente de Tulum en México, reciben millones de toneladas de sargazo. El sargazo es una alga marina que de manera natural flota en la superficie del océano. En cantidades adecuadas ayuda al equilibrio de los ecosistemas marinos. Pero su proliferación masiva, que ocurre solo en las costas caribeñas, genera pérdidas cuantiosas a comunidades locales y al sector turístico. También causa daños graves, tal vez irreparables, a los ecosistemas marinos, a la salud humana y coloca en riesgo la seguridad energética de los países del Caribe. Señores, el programa de hoy se trata sobre el cambio climático y cómo esto nos afecta como país. Y como invitado vamos a tener al señor Max Puig, que es el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio. En esa posición está designado él desde el 2020. Para los que no lo conocen, este es un puertoplateño que estudió en Francia sociología y también ciencias políticas allá. Ha sido profesor de la UAS desde 1971, ministro de Trabajo, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, secretario de Estado, ordenador de los fondos de Lomé, y trabajó también como senador en su provincia. Ha sido candidato presidencial por el Partido de Alianza por la Democracia y es autor de diversas obras también. O sea, Max ha trabajado en el Estado, ha conocido muchas cosas y ahora le han puesto en la mano un reto que unos países están negando que existe. ¿Cómo tú responderías a esas afirmaciones de que no hay una afectación por el cambio climático en las realidades de nuestros países? Bueno, Fafico, gracias a ti, a Fafa, por permitirme estar con ustedes y con todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. En realidad, el cambio climático es el desafío más grande de la humanidad de nuestro tiempo. Es un fenómeno nuevo, totalmente novedoso, porque en los millones de años que tiene la existencia de la Tierra y los millones de años que tiene el género humano existiendo en la Tierra, es la primera vez. Déjame ayudarte. 13.500 millones de años tiene el desarrollo de este universo donde vivimos. Bien. Y dentro de ese desarrollo, la presencia del género humano, pues por primera vez el género humano está actuando sobre la naturaleza, modificando la propia naturaleza. Y eso tiene que ver con una nueva forma de producción, que es la forma de producción industrial. Las sociedades se basaron en la agricultura
durante millones de años, pero desde hace apenas 200 años las sociedades se basan en la producción industrial. Y el nervio de la producción industrial es la energía. Y el uso de determinados combustibles para generar energía en sociedades que ya son, o sea, que giran en torno a eso, es decir, esa generación se produce a partir de esos combustibles que son fundamentalmente el carbón, Antes el de petróleo. ello lo que usábamos era cera en velas. Apenas, es decir, y la energía fundamental era la energía del ser humano, y un poco la energía animal, los bueyes, los caballos, pero desde que se desarrolló la energía, las sociedades se han convertido en energívoras, en altas consumidoras de energía. Ahora, el resultado de eso es que esa generación de energía ha alterado el metabolismo del planeta, sus equilibrios naturales, porque la emisión de ciertos gases que existen, ¿verdad? Es decir, se ha disparado. Y esos gases tienen un efecto sobre la temperatura en el planeta. Es decir, esos gases generados en exceso por la utilización del carbón, del petróleo y del gas ha hecho que el planeta Tierra se haya ido concentrando, se haya ido calentando. Y ese calentamiento está afectando el clima. Ahora, hay personas, a pesar de que esto tiene un efecto sobre todas las facetas de la vida, hay personas que no lo han entendido. Pero recuerden que todavía hay personas, son pocos felizmente, pero creen que la Tierra es plana. O sea, todavía hay personas que piensan eso. Entonces, es comprensible que haya personas también que no entiendan el fenómeno del cambio climático. Pero aquí como país sí lo hemos entendido. Yo creo que por eso viene el Consejo Nacional para el Cambio Climático, esta iniciativa, ¿no? ¿Por qué surge eso? ¿Cómo surge este asunto? Primero, no se tenía muy claro los efectos, ¿verdad?, que se estaban produciendo sobre el clima. El mismo tema ambiental es un tema reciente. Hace apenas 50 años que en el mundo nos estamos preocupando por eso. El primer Ministerio de Medio Ambiente en el mundo se creó a finales de los años 60 del siglo pasado en Estados Unidos. ¿De 1970? En 1967 se creó la EPA, primer Ministerio de Medio Ambiente en el mundo. En República Dominicana se creó el Ministerio de Medio Ambiente en el 2000. Fuimos uno de los últimos países en tener un Ministerio de Medio Ambiente en América Latina. Lo que tiene sus ventajas y sus desventajas, porque si bien duramos mucho tiempo sin tener reglas claras al respecto, también pudimos aprovechar los errores de los demás, las lecciones aprendidas de los demás. Pero en esa ley de medio ambiente, que es la ley 64-2000, 6400, como decimos, esa ley no menciona el término cambio climático, y es del año 2000, porque todavía el cambio climático, aunque ya se había establecido el acuerdo fundamental, que fue el acuerdo marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático, que fue un producto de la Cumbre de la Tierra, que se produjo en Río de Janeiro en el año 1992. Sin embargo, lo del cambio climático todavía no estaba no se veía como un problema tan acuciante. Y es en el año 2008 entonces que el Poder Ejecutivo en República Dominicana establece mediante decreto un Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio. ¿Pero qué es Mecanismo de Desarrollo Limpio? Porque cuando lo leía decía Mecanismo de Desarrollo Limpio, ¿será una manera de industrializar sin crear tóxicos y desperdicio? ¿A qué se refiere eso? Es un mecanismo de compensación. En el año 1994 se establece, 94-95 se produce ese acuerdo marco sobre el cambio climático, pero en 1997 se establece el Protocolo de Kioto, que es donde se crea ese mecanismo de desarrollo limpio. ¿Qué significa? Es decir, el tratamiento de este tema es reciente. Absolutamente. Absolutamente. Por eso hay mucha gente que no sabe de qué se trata. No sabe y no entiende sus implicaciones, a pesar de que esas implicaciones le toquen por todos lados en la vida diaria, en la cotidianidad. Y ese mecanismo significa que en casos en los que determinadas empresas no puedan establecer medidas para reducir sus emisiones de gases, los gases que producen ese calentamiento, que son los llamados gases de efecto invernadero,
que esas empresas tendrían derecho, por decirlo así, a seguir produciendo en la forma en que lo hacen, pero pagando una suerte de una tasa para que esos recursos sean utilizados para desarrollar proyectos que en otros lugares del mundo mitiguen los efectos del cambio climático. Pero antes de saber cómo lo trato, ¿qué es lo que abarca el concepto de cambio climático? ¿Qué es lo que produce esa reacción? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que, como efecto de esa concentración de esos gases en la atmósfera, como resultado del proceso de industrialización y del consumo de estos combustibles fósiles, esto genera una alteración en el clima. Siempre ha habido alteraciones en el clima, a todo lo largo de la historia de la naturaleza. Pero nunca con esta intensidad. Y nunca bajo el efecto de la acción humana. El rasgo distintivo es que es la primera vez en toda la historia, no de la humanidad, en la historia de la naturaleza, que estas modificaciones del clima en el planeta se producen como resultado de una acción del hombre. Y esa acción es la acción productiva, es el desarrollo del sistema industrial, del sistema capitalista industrial de producción. Ahora, las alteraciones van en todos los sentidos. Yo diría que la alteración, si pudiésemos decir la alteración principal, es la modificación del ciclo del agua en el planeta. ¿Cómo así? Porque el agua es el principal componente de la superficie del planeta. Pero el agua existe bajo la forma de hielo. Es decir, el agua los cascos polares, las nieves eternas en las montañas más altas y el calentamiento el calentamiento del planeta produce que se derritan los cascos polares. Es decir, siempre sale una foto, ¿verdad? No la vemos a menudo, una foto de un oso que está encima de un témpano de hielo, ¿verdad? Como sale mucho esa foto, ¿verdad? Pero no es el único efecto. El problema no es el oso. Es decir, es que el hecho de que se derritan los cascos polares, que se derritan las nieves eternas, está produciendo también que se eleve el nivel del mar. Pero la elevación del nivel del mar, a su vez, se acompaña de una acidificación de los mares, cambia la composición del mar. Entonces, estos fenómenos de un mar, si se quiere, más caliente, con más ácido, hace que se exacerben los fenómenos atmosféricos extremos. Entonces, el niño, la niña. Y acá voy a recurrir, ¿verdad? Voy a citar a nuestro poeta nacional. Don Pedro Mir decía que había un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del Sol. Sí, de acuerdo, muy bonito. Pero además estamos colocados en el mismo trayecto de los huracanes tropicales. Y esos huracanes tropicales son hoy, como resultado del calentamiento global y del cambio climático, son más frecuentes, más poderosos, más destructivos y menos previsibles. En los últimos 20, 25 años, el número de huracanes se ha multiplicado por 2. Y la tendencia es que siga creciendo. Y va a seguir, esa es la tendencia. Permíteme además decirte algo que de verdad, viví en México, conocí a Acapulco y creo que la comunidad científica debe estar un poquito preocupada de lo que pasó en Acapulco con ese ciclón, de esa violencia y esa rapidez en formarse que no se había visto. O sea, eso fue en cuestión de horas. Acapulco fue atacado por una categoría 5. Y normalmente los huracanes lo vamos viendo. O sea, ¿qué está pasando? Así es, Fafico. Incluso nunca había, cuando digo nunca, hasta hace poquísimos años, nunca había huracanes en el mes de diciembre. Y en el año 2019 hubo 2 huracanes categoría 5 que se abatieron sobre Centroamérica y que provocaron daños cuantiosos en Honduras y Nicaragua principalmente. Recuerdo, unas grandes inundaciones. Inmensas. Terrible. Entonces, eso, se puede decir que ese trastorno, si se quiere, en el metabolismo del planeta genera trastornos en todas las facetas de la vida. Justamente, un huracán
como el huracán George, 1997, me parece ese huracán provocó pérdidas por un valor equivalente al 14% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Si se considera, 14%. si se considera que República Dominicana, que es un país de alto crecimiento, que en los últimos 60 años ha tenido un crecimiento promedio de un 5% del PIB por año, quiere decir que en menos de 48 horas George destruyó la riqueza creada en casi 3 años. La riqueza adicional creada en casi 3 años. Pero eso está pasando ahora. Eso sigue pasando en este momento. Pero a mí me preocupa que hay como una disonancia, inclusive en el sector privado. Por ejemplo, en Estados Unidos han dejado de asegurar en muchísimas regiones de California. O sea, las aseguradoras han dejado de asegurar en muchas regiones de California y en la Florida. Entonces, porque hay una alteración de la seguridad desde esa época, ahora está más seco, es más fácil incendiarse, y como quiera se insiste en que no está pasando nada. Fafito, voy más lejos con relación al ejemplo que tú estás señalando. Los incendios también son un fenómeno natural, incluso es una manera de regeneración de la propia naturaleza. Sin embargo, con el cambio climático, el planeta está más caliente, se altera todo, las sequías son más prolongadas. Por consiguiente, los incendios son también, se puede decir, más voraces, es decir, son mucho más destructivos. Ahora, en el sistema capitalista, que es en base al cual está ordenado el planeta, hay un elemento fundamental que son los seguros. Porque la sociedad capitalista es una sociedad de inversión, es una sociedad de riesgo. Y frente al riesgo está el seguro. Es algo que está íntimamente entrelazado. Y ya el seguro está reducido. Entonces, en el caso de California, que este año ha conocido los peores incendios de toda su historia a partir del mes de enero, ya uno de los elementos que ha agravado esa crisis es que desde hace varios años las compañías de seguros han ido reduciendo su pago de primas. Sí, han ido incluso, en muchos casos, han rechazado asegurar. Entonces, ese es un ejemplo, me parece fundamental, porque esos incendios de California han demostrado que en el país más poderoso del planeta, es decir, porque aunque hoy económicamente en exportaciones, en productos, es decir, China haya sobrepasado a Estados Unidos, pero Estados Unidos sigue siendo el país más poderoso del planeta. Claro, es decir, incluso su sistema de bases militares que arropan el planeta entero, es decir, hacen de Estados Unidos un país muy fuerte, no solo en términos económicos, sino en términos militares. Pero Estados Unidos, a raíz de esos incendios de California, ha salido a relucir que ninguna ciudad de los Estados Unidos tiene los recursos necesarios, suficientes, para atender catástrofes de esa magnitud. Que el país más poderoso del planeta, sus ciudades, no tienen la capacidad para enfrentar una catástrofe de este tipo. Eso es lo significativo. Yo quisiera marcar también algo que es relacionado. Hace, no recuerdo si 1 año o algo así, aquí también tuvimos una temporada de incendios muy inusual. Inclusive se filtraba de que era una temporada de incendios provocada. Pero ¿qué pasó? Hubo una temporada de incendios también en Chile. Hubo temporada de incendios en muchísimos países de América Latina debido a la resequedad y al cambio. Y, o sea, es impresionante la cantidad de incendios que se produjeron. Pero ahora, antes de pasar al próximo bloque, yo quiero dejarlos con una reflexión. Nuestro país, que apenas es responsable del 0.1% de las emisiones, creo que tal vez hasta mucho estamos poniendo, que producen todos esos elementos, que hacen tanto daño al planeta, nosotros que casi no contribuimos en nada a eso, somos uno de los países más afectados por el cambio climático. Quédense con nosotros para hablar de esto en el próximo bloque.
Estamos de vuelta en Ahora Sí con Fafi y Fafico, hablando de cambio climático. Y a propósito de esto, que salió ahorita un corte sobre el sargazo. Señores, los que han ido a la playa en épocas de sargazo pueden haber constatado lo difícil que es esa plaga, en el sentido de los olores, los gases que produce, la toxicidad que genera, además cómo nos afecta a nuestro motor económico, que es eso. Por eso la Cancillería hace poco hizo un liderazgo dominicano, el llamado a una conferencia sobre el sargazo internacional para empezar a intercambiar informaciones entre las universidades de los países afectados. Pero eso es un vivo ejemplo de algo que no existía antes. Pero explícame lo que es el sargazo, Max. Bueno, el sargazo es una alga, como explicaba el propio canciller, es una alga natural que ha existido siempre, pero que en las nuevas condiciones que se han desarrollado en el planeta ha proliferado. Hay estudios en curso para tratar de establecer cuál es esa relación entre el cambio climático, bueno, la industrialización, el incremento de la población, el incremento de los fertilizantes, de las excretas humanas, es decir, cómo todos esos elementos que se han multiplicado ejercen una influencia sobre los océanos, a partir de las desembocaduras de los ríos, que alteran el ciclo natural de reproducción de esa alga. Entonces esa alga se ha multiplicado, en determinados momentos del año se multiplica de manera inhabitual, ¿verdad? De forma inédita. Toneladas y toneladas. Y cómo eso termina afectando el desenvolvimiento de los países que tienen costas, de las costas. Eso es particularmente grave para países que viven del turismo, como la República Dominicana. El turismo es la columna vertebral de la economía dominicana. En la medida en que este sea afectado, es toda la economía del país que lo es. De manera que República Dominicana, en ese sentido, ha estado propiciando, es una iniciativa del gobierno dominicano, de otros también, pero el gobierno dominicano ha sido particularmente diligente en la materia de propiciar un acercamiento entre países, gobiernos, pero también universidades, empresas, para estudiar el fenómeno y ver cuáles posibles respuestas se le puede otorgar, tratando de encontrar formas que permitan la rentabilización de la transformación del sargazo, porque es un fenómeno de tal envergadura que esto representa unos costos inmensos. O sea, sacarlo de la playa, Fafa, es una cosa, sacarlo de la playa nada más las toneladas, es un costo increíble. Pero sacarlo de las playas de manera segura también, porque no se puede sacar de las playas, diríamos, con una rastra, destruyendo la playa misma. Entonces, lo que se está buscando es ver si es posible hacer rentable el uso del sargazo. Sí, y todo el trabajo va en esa dirección. He oído hablar de platos hechos de sargazo que ya se han probado, gente tomando iniciativa en cuanto al sargazo, pero nuestras costas tienen otro riesgo. Por ejemplo, si usted va con frecuencia a las playas de Bávaro, usted puede ver la erosión de las playas. Si usted la conoció hace 14 años, como cuando yo fui la primera vez, y después vuelves, te das cuenta que hay áreas donde el mar ha ido entrando y afectando zonas. Te vas a Puerto Rico, a Isla Verde, que no había ido yo desde niño, jamás había vuelto. Voy a Isla Verde, me quedo en un apartamento de una persona que es como un tío querido. El apartamento estaba bellísimo, en la mismísima playa de Isla Verde. Señores, una vista a una playa aquí, una vista al mar por acá y una vista a otra playa. Estaba en una punta, pero era terriblemente, que daba miedo el que las olas del mar pegaban en el parqueo, en el muro del parqueo del edificio de mi tío Víctor. O sea, se ha ido comiendo. Eso quiere decir que la playa estaba, como a 100 metros también, había un edificio que era un pequeño hotel totalmente abandonado ya. Porque ya no podía, la estructura, no podían garantizar la fiabilidad de la construcción. Ahora, ¿hay alguna propuesta para contener lo que genere ese crecimiento del mar? Sí, pero vamos por partes.
primero, yo estuve en Puerto Rico recientemente, hacía muchos años que no iba, vi eso, pero eso no está sucediendo solamente en Puerto Rico, está pasando en República Dominicana también. Quizás no con ese dramatismo, pero hay muchas playas de la República Dominicana que están siendo afectadas. Voy a ir más lejos, voy a ir dar un dato. Se calcula, estos son los resultados de los análisis científicos, es que dependiendo de el alza de las temperaturas, cuánto van a subir las temperaturas de aquí a finales del siglo XXI, es posible, bueno, es seguro que el nivel del mar va a subir por lo menos medio metro a nivel planetario. Y quizás, si el calentamiento global se sigue manifestando con fuerza, pueden subir 1 metro. Si las aguas del mar suben 1 metro, la República Dominicana perderá 1.400 kilómetros cuadrados. Quiere decir que nuestro país, que tiene hoy 48.442 kilómetros cuadrados, pasará a ser un país con 47.000 kilómetros cuadrados. De aquí a finales de siglo, vuelvo y digo, si el nivel del mar sube hasta 1 metro, producto del calentamiento global. Pero no es eso, es que todo esto ya está siendo analizado a través de simuladores. Es decir, lo que se llama la modelización, es decir, establecimiento de modelos. Ya nosotros podemos saber, no podemos saber, ya sabemos a través de los instrumentos científicos de los que disponemos, ya sabemos qué playas están siendo afectadas día por día. O sea, ya se puede presentar, porque ya existe un mapa de erosión de costas. Ya se sabe en el año 2030 cuáles van a ser las playas que habrán desaparecido en el 2030. No estoy hablando de 50 años. Estamos hablando de 5 años, Max. Del 2030. Ya se sabe cuáles son y en qué, cuáles. Pero cuáles al 2040, al 2050, al 2060. Es decir, todo eso se puede, ya se sabe. Pero siempre en función de las variables, las distintas variables. ¿Qué pasa en el 2030 si la temperatura ha aumentado a tanto? ¿Qué pasa en el 2030 si la temperatura ha aumentado a tanto? Todo es proporcional. En el peor de los escenarios, en uno de los peores escenarios, cuando yo digo que la República Dominicana podría perder, ¿verdad?, el 1.400, está llamado a perder las tierras que se perderían son las zonas costeras más bajas. Es decir, hay determinadas provincias más afectadas. Es decir, estamos hablando de Samaná, estamos hablando del Bajo Yuna, estamos hablando de Montecristi, estamos hablando de Puerto Plata, es decir, de determinadas. Wow, pero son, incluso, son lugares. No quiero hacer de esto una película de terror. Pero de aquí a un siglo, si las cosas siguen como van, Samaná volverá a ser una isla, como lo fue hace millones de años. Dios santo. O sea, en el CNE Samaná fue una isla. Es decir, pero entonces, ¿cómo combatimos esto? Por ejemplo, yo tengo la cifra acá de los países más contaminantes del mundo. Está China con un 30%, Estados Unidos con un 14%, la India con un 7%, pero ahora mismo Estados Unidos se ha retirado del Tratado de Kioto hace un tiempo. Es como nosotros que no tenemos nada que ver con este asunto, y muchos otros países, en Micronesia, países en el Pacífico, que están chiquitos, es que tienen todavía más riesgo que nosotros, porque son prácticamente peñotes. Tenemos que pagar por la contaminación de una sociedad productiva que no contempla la defensa del medio ambiente. La salida de Kioto de Estados Unidos creo que no es un buen augurio. Bueno, varias cosas. En primer lugar, ya como yo decía hace un momento, hay una relación directa entre sistemas productivos, calentamiento global y cambio climático. Es el desarrollo del sistema de producción industrial el que genera, es el punto de partida del fenómeno. En ese sentido, todo país en proceso de industrialización es un país que tiende a generar cada vez más emisiones. La República Dominicana, por ejemplo, tenemos unas emisiones mínimas, nada. Como ustedes señalan, menos del 0,1, en realidad es el 0,06%, nada. Pero las emisiones de República Dominicana, aunque sean minúsculas, aunque sean mínimas, están aumentando, porque República Dominicana es un país en proceso de crecimiento económico. Ese crecimiento no se ha detenido. Todo el tema está en hacer que el crecimiento obedezca a nuevos criterios, a nuevos parámetros, es decir, que evite las peores facetas, ¿verdad?,
las peores facetas de Pero eso este fenómeno. eso se puede hacer con las energías renovables, en lo cual Sí, ustedes, el gobierno, tienen ese una política ese interesante. es parte del trabajo y es una política universal, porque todo este trabajo sobre el cambio climático va de la mano de la ciencia. Existe un organismo que se conoce por sus siglas en inglés, que es IPCC, pero eso significa, bueno, es una traducción del francés, Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático. Es mejor decir en castellano Grupo Intergubernamental para el Cambio Climático, que está formado por unos 500, 600 científicos del más alto nivel de todo el mundo que hacen informes periódicos. O sea, que esto es un tema que está hoy avalado absolutamente por la ciencia. Y de ahí es que han salido las principales recomendaciones que van en el campo de la mitigación, y la mitigación significa trabajar en dirección de las causas del fenómeno, es decir, reducir el uso de los combustibles fósiles. Y la adaptación, adaptarse al fenómeno. Pero con relación a República Dominicana, a China, a Estados Unidos, que fue la pregunta, yo diré lo siguiente. China, que es uno de los países que ha conocido uno de los procesos de industrialización más rápidos, más extraordinarios del mundo, es decir, en apenas 40 años. 40, y que lleva el liderazgo 30, en materia verde, pero a la vez usa carbón. Usa carbón, como el carbón fue el punto de partida de la industrialización de prácticamente todos los países hoy industrializados. Es decir, y el tema está en que en todos estos acuerdos que se han establecido, comenzando por el Acuerdo Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que como dije, se derivó de la cumbre de Río, la cumbre de la Tierra en 1992, se estableció una diferencia entre los países en base a un principio del derecho internacional, que es el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Un principio básico. Esto de responsabilidades comunes pero diferenciadas significa que todos somos responsables, pero no todos somos igualmente responsables. Por consiguiente, todo el mundo debe abordar el problema, pero hay unos, vamos a decirlo en dominicano, hay unos más responsables que otros. Entonces, los países que se desarrollaron inicialmente, conocieron el proceso de industrialización, son los llamados países parte 1 del acuerdo. Y los países en vías de desarrollo somos, porque estamos ahí, los países parte 2. Y en esa convención marco se establece un principio, que los países parte 1 tienen más responsabilidades, tienen responsabilidades específicas, particulares con relación al fenómeno, y que por consiguiente deben aportar recursos a los países parte 2 para enfrentarlo. Lo que tiene sentido. ¿Están Pues justo. respondiendo a eso? No. Bueno, sí y no. ¿En qué sentido? Están respondiendo, pero no en la medida que debían hacerlo y en la medida en que se han comprometido. Cada año se reúnen los países miembros de ese acuerdo. Países parte 1, países parte 2, en lo que se llaman las COP, que en inglés, ¿verdad? Conferencias de las partes. Y ya se han hecho 29 conferencias de las partes de ese acuerdo marco. Y en la conferencia de las partes que se hizo en Copenhague, en el año 2009, los países parte 1, es decir, los industrializados, se comprometieron a aportar $100.000 millones anuales a los países parte 2. 100.000 millones de dólares anuales a los países parte 2. Sin embargo, nunca aportaron. No cumplieron. Pero no llegaron a 100.000 millones de dólares. El año que más aportaron fueron 67.000 millones de dólares. Ahora, el tema no es solamente aportar. Es aportar para qué, en qué condiciones, para hacer qué. O sea, porque, por ejemplo, nosotros, por eso es que me imagino que la República Dominicana ha tomado esta iniciativa agresiva de búsqueda. Yo participé en un curso que se llamaba Diplomacia Energética, que era para forjar a funcionarios públicos que están en el exterior, colegas que están en el exterior, a que pudieran entendieran primero cuál era la matriz energética que tenemos y hacia dónde el país quiere llegar. Entonces, la solar, la eólica, y ese curso que fue, creo, por el Ministerio de Energía y Minas dirigido, fue súper interesante porque nos dio herramientas para seguir buscando eso, porque tenemos una meta, ¿no? De llegar a un 25% de una matriz renovable. ¿Lo lograremos más?
lo estamos logrando. Varias cosas. Tengo que aprovechar para destacar el rol del Ministerio de Energía y Minas, su buen trabajo. Destacar lo que hizo Antonio Almonte, que se sigue haciendo ahora. Destacar el rol de Cancillería, porque ese curso se hizo con el soporte del Ministerio de Energía y Minas, pero también a través del INESDIC, que es el Instituto de Formación del Servicio Exterior de República Dominicana, y señalo también el buen trabajo de Cancillería en la materia. Entonces, ese esfuerzo es absolutamente fundamental, porque lo fundamental, aquí hay un aspecto que es clave, y aprovecho y les agradezco a ustedes también por la oportunidad, porque lo clave aquí, lo primero es la sensibilización. Hay que estar sensibilizado con los problemas. Si yo no sé que un problema exista, yo no lo voy a resolver. Y eso obliga a tener este conocimiento de los problemas. Conocimiento, porque y no hay información adecuada. Si no hay información, si yo no sé que el problema existe, yo no lo voy a poder enfrentar, porque si ni siquiera lo admito como problema, no voy a buscar salida, solución. Ahora mira, tú hiciste una referencia de las consecuencias del crecimiento del mar, explicándolo. Sí. Ahora, yo quiero que tú me hables de las sequías, que es otro instrumento del medio que ayuda a crear y que es más fácil manejarla. O al impacto de los huracanes frente a todas estas comunidades. Sí, vuelvo a un concepto que señalé desde el principio, la alteración del metabolismo del planeta. Lo que podemos decir también, llamar también el equilibrio del mundo, que es fundamental. Los equilibrios, el equilibrio ambiental, climático, económico, político, el equilibrio del mundo. Y eso es particularmente importante hoy, donde hay posiciones muy encontradas. La misma retirada de Estados Unidos por segunda vez del protocolo de Kioto y de muchos otros acuerdos internacionales, plantea dificultades graves para el tema del enfrentamiento en común de un problema que es común, porque es un desafío de toda la humanidad. Pero con relación al tema, la pregunta específica de las sequías, efectivamente, esta alteración del equilibrio del mundo, del metabolismo del planeta, se traduce en fenómenos atmosféricos extremos, pero esto, los que más nos tocan, conocemos, son los huracanes, ¿verdad? Las tormentas. En estos días nos asustó mucho un posible tsunami. Pero también hay que ver aquí las sequías, que ahora son más prolongadas y más severas, y también las inundaciones, que también son más destructivas. Y en el caso de República Dominicana, ya estamos entrando, particularmente en algunas regiones, en situaciones de lo que se llama estrés hídrico. Y el estrés hídrico es cuando ya comienza a haber una falta de agua que provoca ya problemas en los sistemas productivos mismos. Y voy a referirme, y voy a poner un ejemplo muy directo, que es el siguiente. Aún suponiendo que un país mantenga los mismos niveles de agua que tenía, le va a faltar agua. Porque va a crecer la necesidad de ella. Y no solo por el crecimiento de la población, sino por el tema del calentamiento. Porque con el calentamiento las plantas necesitan más agua. La misma planta necesita más agua, se hace más calor para que se pueda cumplir el proceso de la fotosíntesis. Entonces, aún hay la misma cantidad de agua en la República Dominicana disponible. La agricultura dominicana en sus niveles actuales necesita más agua porque cada plantita, cada hojita necesita más agua. Entonces, es un tema no grave, es un tema gravísimo. Y señores, con esta información que espero que nos sirva a todos de alerta, espero que este programa haya servido para sensibilizarnos sobre un problema que continúa, pero del que todos podemos participar en su lucha. Todos podemos contribuir a eso, todos podemos ahorrar energía en el hogar, todos podemos tomar una decisión que ayude al medio ambiente y no que le perjudique. Hasta la próxima semana. Gracias por su sintonía.